Doy la bienvenida a nuestro primer panelista. Él es Javier Muñoz, quien expondrá sobre la gestión de riesgo de crédito y riesgo de liquidez en tiempos de crisis. Javier tiene un major en Administración de Proyectos de Inversión de la Stetson University de Florida. Es especialista en evaluación de proyectos de la Adem Business School en Chile. Se ha desempeñado como gerente de consultoría financiera para instituciones del sector financiero popular y solidario, de firma consulting, así como operador de valores de la Casa de Valores Capital One. Es consultor regional especialista en finanzas y riesgos para la Confederación Alemana de Cooperativas. Ha ocupado posiciones gerenciales en varias de las más grandes entidades del sistema cooperativo ecuatoriano y cuenta con especialización en administración y evaluación de proyectos, gestión de riesgos financieros y administración de portafolios de inversión. Ha dictado seminarios sobre estos temas en México, Paraguay, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Florida. Adelante, Javier, te escuchamos. Buenas tardes, estimados amigos. Gracias por la invitación a las autoridades de la Superintendencia. En efecto, pues mi nombre es Javier Muñoz, soy consultor, especialista en finanzas y en riesgos de la Confederación Alemana de Cooperativas de GRB y hemos trabajado pues, largo tiempo ya con las cooperativas en toda la región, desde México hasta Chile, justamente analizando y tratando de buscar estrategias para ir superando eventos como el que estamos mirando hoy por hoy, eventos que son bastante complejos y que nos llevan a tomar nuevas reflexiones sobre el rol que tiene la gestión integral de riesgos dentro de la administración de las entidades financieras. Bueno, la presentación, como ustedes van a poder mirar a continuación, si me permiten para poder iniciarla. Lo que busca es ir mostrando un poco el rol que tienen tan importante en este momento las áreas de gestión de riesgos integrales dentro de las cooperativas de ahorro y crédito, que lo que muestran realmente es la necesidad de hacer innovación. Hemos tenido un largo periodo de estabilidad económica que ha permitido que las entidades pues, puedan de alguna manera tener un crecimiento sano, un crecimiento tranquilo y que no han experimentado situaciones tan complejas como las que hoy por hoy vamos mirando. Si me ayudan por favor con las láminas que estoy intentando hacer el cambio. Javier, por favor, con la barra lateral izquierda ponemos en página siguiente. Barra lateral izquierda. Ok, muy amable, gracias. Entonces, la situación que estamos enfrentando hoy día nos ha sorprendido a todos porque, como mencionó justamente el representante del Banco Interamericano de Desarrollo hace un momento, nadie tenía previsto un evento de pandemia dentro de la situación que estamos enfrentando o con las magnitudes que estamos enfrentando dentro de sus planes de continuidad de negocio o dentro de la simple identificación de eventos de riesgo. Hoy que estamos viviendo esta situación tan compleja, las proyecciones económicas nos muestran al mundo entero disminuido en su producción. Vemos una Europa que se encuentra nuevamente en un segundo confinamiento y vemos las economías que siguen siendo afectadas en las que los negocios poco a poco van muriendo. Aquellos negocios más débiles pues fueron los primeros en caer y posteriormente vamos mirando cómo inclusive ciertos negocios que podrían haber tenido mayor fortaleza van poco a poco también sucumbiendo ante la fuerza que tiene esta crisis económica derivada de la pandemia. Las proyecciones a nivel mundial hablan de, o antes de la pandemia hablaban de una tasa de crecimiento del 4.9%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales posteriormente ajustaron sus tasas de crecimiento y en general vemos ahora tasas de crecimiento negativas a nivel mundial y para todas las economías en todos los continentes. Sin embargo, el mismo Fondo Monetario nos ha dado la esperanza de que el 2021 sería un año de recuperación, un año en el que podríamos tener un repunte, un salto y en el cual
podríamos llegar a tener un crecimiento del 5.4%. Esta crisis y esta caída súbita de la economía, que fue especialmente pronunciada en el mes de abril, ha generado un impacto adverso en los hogares, especialmente de clase media y hacia abajo, llevándonos a un retroceso histórico en la lucha contra la pobreza. Seguramente después de que la pandemia termine, vamos a llegar a observar niveles de pobreza cercanos a los observados hace 30 años, en 1990. Y esto es algo sumamente preocupante que también tiene que ver con el sistema financiero, porque en el medio de esto probablemente vamos a ver el deterioro de las carteras de crédito y también la reducción de los ahorros de parte de las personas. Siendo esta una crisis histórica, los factores que van realmente a influir en qué tanto vamos a caer o qué tanto vamos a disminuir en nuestras economías tienen que ver primero con la duración de la pandemia. La duración de la pandemia todavía no está clara. De hecho, los últimos pronósticos muestran que posiblemente ni siquiera la aparición de una vacuna vaya a reducir completamente los efectos de lo que estamos experimentando hoy por el confinamiento y el distanciamiento social. Y obviamente las personas van a mantener este distanciamiento de manera voluntaria, dado que nos sentimos vulnerables, ¿no? Creo que la gran mayoría de personas se sienten vulnerables frente a esta situación. La pérdida de empleo en América Latina y en el mundo ha sido brutal. En América Latina hay cifras de la Organización Internacional del Trabajo que mencionan que posiblemente alrededor de 300 millones de plazas de trabajo fueron las pérdidas que se observaron de empleo hasta el mes de junio. Y seguramente al cierre de este año observemos un incremento de un 50% más en esas pérdidas de empleo. Las economías están tratando de reaccionar, están tratando de reabrirse, sin embargo, mantener un ritmo normal como el previo a la pandemia va a ser algo muy complejo. Y los cierres de empresas, así como las pérdidas de microempresas, son enormes en todos los países. Aquí vemos para Ecuador la evolución de las proyecciones que se han tenido y a medida que el tiempo ha ido transcurriendo, cada vez vamos aterrizando más en que la realidad que vamos a afrontar es bastante más difícil de la que pudimos pensar que íbamos a tener en un primer momento con la pandemia. Los estudios más realistas, los más aterrizados, hablan de que el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto del Ecuador va a estar seguramente cercano a un 11% en negativo, ¿no? Y en las proyecciones del Banco Central hablan de hasta un 9.6% de decrecimiento. Estos niveles de decrecimiento no son nada que hayamos experimentado previamente en Ecuador. Y además de esto, hay que tomar en cuenta que todos los supuestos que da tanto el Fondo Monetario Internacional cuanto las autoridades para hacer proyecciones respecto a la evolución de la economía de nuestros países y en el caso también de Ecuador, no se están cumpliendo. Muchos de los supuestos utilizados para las proyecciones fueron todavía optimistas y pensaban que podríamos haber llegado a tener una cierta recuperación en el primer trimestre de 2021. Esta suposición probablemente no se va a observar. Todos los sectores de la economía en Ecuador están actualmente afectados, algunos más que otros. Tenemos sectores que son ganadores por la pandemia, como telecomunicaciones, las exportaciones, que en lo que son productos básicos también han crecido, pero la gran mayoría de los sectores económicos están presentando decrecimientos importantes y hay ciertos sectores especialmente que se encuentran hoy muy afectados. Aquí en el cuadro que ustedes pueden apreciar en este momento, se aprecia la reducción de tamaño que se estima vamos a tener con los sectores económicos al cierre del 2020. Situación que probablemente en 2021 no va a cambiar radicalmente desde el día 1, ¿no? Va a ser una recuperación lenta y progresiva. Entre los sectores perdedores que se observan actualmente, pues los más complicados diríamos que son el transporte, el turismo, la manufactura en muchos sectores, salvo algunos que también han sido beneficiados por la pandemia, la construcción, el sector automotriz, y entre los sectores ganadores que se pueden observar, ustedes pueden apreciar, pues está la medicina, principalmente lo que son hospitales, farmacias, médicos, la comida procesada, los implementos para cuidado personal,
telecomunicaciones, etcétera. ¿Por qué les presento esta información? Más allá de lo que podemos mirar acá en esta lámina en que estoy haciendo una recopilación, una mini recopilación de todos los indicadores económicos que seguramente han visto ustedes en presentaciones de noticias y en charlas y conferencias, sabemos que el Ecuador se encontraba especialmente predispuesto para afrontar esta crisis en una posición muy débil. De hecho, el año 2020 era un año en el que ya existían proyecciones pesimistas de crecimiento para Ecuador y había muchas dudas sobre cómo se iban a controlar ciertos problemas como el déficit estructural del sector público y la balanza de pagos principalmente. Sin embargo, ustedes pueden mirar ahí, estas cifras que ya presentaban una debilidad se han visto más allá de eso exacerbadas por la crisis de la pandemia. Y esto va a generar impactos directos sobre las carteras de crédito de las entidades del sistema financiero y obviamente también dentro de esto también a las entidades del sector cooperativo, al sistema financiero popular y solidario. ¿Cuáles son los principales impactos que esperamos o que creemos que vamos a observar? En primera instancia, las pérdidas de empleos que se han dado a un nivel tan importante en el país y que probablemente algo se están conteniendo con la reapertura, van a generar un impacto de morosidad. Son un estímulo directo para el crecimiento de la morosidad de la cartera de consumo. La destrucción del tejido empresarial y especialmente la gran cantidad de quiebras que se observan a nivel de microempresas van a afectar también, obviamente, la capacidad de recuperar las carteras de microcrédito del sector financiero popular y solidario. La utilización de ahorros por parte del público, que en este momento, pues, sin mayores fuentes de ingresos, está tratando de vivir de sus ahorros. Ahorros que una parte han estado dentro del sistema financiero, otra parte en efectivo le están manteniendo en sus propias casas u oficinas u fuera del sistema financiero, y otros ahorros que tienen que ver no con a nivel monetario, sino como propiedades, vehículos, equipos que están siendo vendidos y liquidados para con ello poder cancelar deudas, se van a reducir. Poco a poco vamos mirando cómo la fortaleza financiera de todo el mundo se va minando. Va a existir una menor demanda de productos, esto ya lo hemos visto, hay un cambio en los patrones de consumo de las personas, las pérdidas patrimoniales son enormes para todo el mundo. Y existe un tema fundamental que se está dando un cambio en la gestión de los riesgos financieros. Los riesgos financieros han tenido que experimentar cambios fundamentalmente por el hecho de que toda la data anterior con la que se realizaban modelos de pronóstico para entender el comportamiento futuro tanto de las pérdidas crediticias, de la morosidad y de otras variables, en este momento no tienen relevancia ni capacidad predictiva debido a que atravesamos por un cambio estructural en la economía. Este cambio estructural hace que toda esta data anterior pues no nos permita pronosticar nada futuro y los modelos que tanto tiempo tomaron construir para muchas entidades han quedado invalidados o han quedado pues minimizados. De esto tenemos que entender cómo enfrentan las cooperativas en este momento la entrada a la pandemia. Y es que así como un paciente, el momento en que se contagia del COVID, tendrá un mejor o un peor pronóstico en función de cuál era su estado de salud original, lo mismo va a suceder con las entidades del sistema cooperativo. Y hay que tener ojo en tratar de establecer planes de respuesta al riesgo y estar muy pendientes de monitorear estos riesgos que van a enfrentar las cooperativas para poder salir bien librado. Aquí en este cuadro, en esta lámina, ustedes pueden observar 4 cuadrantes en donde en base a 2 simples indicadores, el indicador de grado de absorción y el nivel de coberturas de la cartera de crédito, podemos clasificar a la totalidad de cooperativas dentro de alto riesgo para aquellas entidades que tienen una baja cobertura de provisiones o que comenzaron ya con un nivel bajo de cobertura de provisiones y que mantienen estructuralmente un alto grado de absorción. En un nivel de riesgo moderado para las entidades que tienen baja cobertura de provisiones o que comenzaron con este nivel de coberturas por debajo de lo recomendado y tienen un bajo grado de absorción, es decir, sus gastos operativos sí son cubiertos en su totalidad por su margen financiero. Y un bajo riesgo para las entidades que tienen bajo grado de absorción
y alta cobertura de provisiones al inicio de la pandemia. Con el tiempo, estas reservas que se encontraban dentro de los estados financieros de las cooperativas van a tener que ser empleadas por las cooperativas poco a medida que se van contagiando las carteras de crédito por los riesgos del entorno. Las planificaciones estratégicas, las planificaciones financieras de las cooperativas pues han terminado anulándose porque nadie había pronosticado eventos como los que estamos mirando y por tanto en este momento es necesario rehacer estas planificaciones estratégicas y financieras y tratar de generar múltiples escenarios para poder entender en base a técnicas prospectivas cuáles son las posibilidades de eventos a futuro. ¿Qué sucede si la economía se mantiene un año más o dos en esta situación con una lenta recuperación que posiblemente pues, cause estragos importantes? Toda la gestión integral de riesgo se ha modificado, como les he mencionado, ¿no? Y esto porque los modelos construidos anteriormente han perdido vigencia. Los scores de crédito, todos los modelos de pronóstico tienen que volverse a estudiar y rehacerse. Y especialmente en lo que tiene que ver con riesgo de crédito, la metodología de concesión de crédito que utilizábamos antes de la pandemia ha tenido que ser ajustada en el tiempo en base a la propia experiencia y a los eventos como se han ido dando, ¿no? Todo esto implica que han habido que generarse cambios en el seguimiento de los equipos de gestión comercial y también que las cooperativas han tenido que incursionar en algo que no realizaban antes, que es el refinanciar operaciones de crédito. Entre los principales cambios que se tiene dentro de la gestión de riesgo están los cambios que han tenido que darse dentro de los scores de calificación para evaluar créditos, la metodología de crédito en sí, que ante la falta de contacto con las personas, de contacto presencial, ha tenido que modificarse y ajustarse a la nueva normalidad. Los scores de cobranza que actualmente también han tenido que irse calibrando en función de información que no está del todo revelada, porque pues, todos los países de América Latina tomaron alternativas de tratar de dar alivios financieros a la cartera de crédito, los cuales en Ecuador fueron los diferimientos de cartera y también las reprogramaciones de cartera. Y por otro lado, los modelos de brechas de fondos, los modelos de pérdida esperada, pues también tienen consideraciones nuevas que deben de tomarse en cuenta frente a la nueva situación. Entonces, aquí comienza la primera pregunta. ¿Cómo generar pronósticos que sean potencialmente adecuados en función de la nueva realidad que estamos experimentando? Y de hecho, la morosidad para los presupuestos del 2021 es una variable que está dando dolores de cabeza a todas las administraciones de las cooperativas. Estimar las provisiones que se requieren para el próximo año es otro tema importante que también está generando problemas. Y para eso, pues, obviamente lo único que les podemos mencionar es, de manera muy breve, porque es un tema técnico, se ha determinado que la mejor técnica para poder realizar esto es usar el análisis de transición a través de matrices de transición. En base a ello, establecer la pérdida esperada de las carteras de crédito y con eso establecer o determinar cuáles podrían ser las necesidades de provisiones para el siguiente año. Las matrices de transición tienen una propiedad en las cuales se pueden realizar extrapolaciones o pronósticos a través de lo que se denominan procesos markovianos, y esto nos permite generar, a pesar del rompimiento estructural de información estadística cuantitativa que puede ser adecuada y que puede darnos luces dentro de toda esta situación tan complicada. Tenemos que tener en cuenta que la liquidez va en detrimento cada vez que generamos reprogramaciones de crédito o refinanciamientos, dado que al tratar de ajustar la capacidad de pago del deudor, la cuota de pago a la capacidad de pago del deudor, tenemos que mover básicamente el plazo de las operaciones de crédito. Y al mover este plazo, pues tenemos que tomar en cuenta cómo el riesgo de crédito va afectando el riesgo de liquidez. Primero, las precancelaciones que pudieran darse, que en este momento van a ser pocas. Segundo, los retrasos o la morosidad que puedan existir nos van a reducir la liquidez. Y tercero, las pérdidas crediticias o la incobrabilidad nos van a generar reducciones en los niveles de liquidez. De hecho, hay que tomar en cuenta que cuando yo amplío 12 meses del plazo de una operación de crédito, que en promedio en el sistema cooperativo puede estar en 36 meses, en el siguiente año el flujo de caja de recuperación de ese $1.000.000 se va a reducir en un 20%. Ustedes pueden hacer este ejercicio con la totalidad de la cartera que han reprogramado y pueden ir mirando. 12 meses me reduce el flujo anual en 20%.
24 meses me lo reduce en 34%. 36 meses me reduce el flujo en 51%. Por tanto, ¿qué es lo que podemos pensar? Hay que ser muy cuidadosos en cómo vamos a realizar las reprogramaciones de crédito y cómo vamos a administrar estos cambios que requerirán las carteras de crédito para irse adaptando a las, poco a poco a la debilidad que va tomando la economía. ¿Qué podemos esperar? Este año 2021, una contracción de las carteras de crédito, un incremento de las pérdidas crediticias en las cuales algunas entidades, las que entraron más débiles a este proceso, probablemente van a tener pérdidas también en sus estados financieros, una contracción del margen financiero que va a venir impulsado por las provisiones. Por lo tanto, habrá que hacer un seguimiento y un monitoreo muy detallado de la cartera de crédito, en esta ocasión segmentándola en función del sector económico y luego haciendo un seguimiento a nivel individual para no cometer errores. ¿Y qué podemos hacer frente a estas situaciones? Lo primero es, hay que planificar por escenarios. En esta ocasión habrá que planificar por escenarios de qué sucede si aplico determinadas políticas. Hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, porque la liquidez en el tiempo se va a ir limitando, se va a ir debilitando. Las entidades ya han llegado a generar una reducción del gasto improductivo. Para este año seguramente van a tener que revisar nuevamente estos gastos para optimizarlos de mayor manera. Hay que avanzar hacia modelos de atención virtual y a este modelo de canales digitales que permiten ampliar de manera importantísima la cobertura de las entidades, porque la nueva colonización de mercados no está en puntos de atención físicos, sino en los mercados virtuales. Y finalmente, el fortalecimiento a la gestión comercial, que bajo la nueva normalidad tiene que adaptarse a canales digitales. Eso es lo que nos llega en el día de hoy. Solamente como última parte, a pesar de que ya se terminó mi tiempo, la parte de transformación digital es algo fundamental. En estos días hemos estado revisando datos de una de las cooperativas más grandes del país y mirábamos que el crecimiento de las transacciones virtuales que ellos están teniendo en este momento podría ser sustituido, si fuera de manera presencial, únicamente si esta cooperativa pusiera 5 nuevas oficinas de atención al público. Eso nos da una idea de la potencia que tiene la transformación digital y la importancia que tiene para las cooperativas hoy por hoy el poder llevar a cabo una implementación de productos y servicios a través de la web. Muchas gracias. Gracias, Javier, por tu exposición. Procederemos a realizar las preguntas a nuestro panelista. Debido al tiempo, únicamente se efectuarán 2 preguntas por cada panelista. Javier, para una mejora en la gestión del riesgo de crédito, ¿consideras necesario la implementación de nuevas tecnologías y herramientas que ayuden a prevenir los problemas de incumplimientos inesperados? Ok. Yo creo que el énfasis que deben realizar las cooperativas de ahorro y crédito en esta ocasión es en la contactabilidad con sus asociados y a través de esta contactabilidad de tener realmente posibilidad de ubicar al socio y enviarle mensajes o poder hacerle llegar información, también comenzar a hacer un monitoreo permanente que les permita evaluar cuál es la situación del asociado. Para esto existen ya en realidad tecnologías desarrolladas que pueden permitir que este monitoreo se realice a través de canales virtuales. El problema de esto es que todavía no reaccionamos en muchas entidades porque tenemos nuestra fuerza comercial y esta fuerza comercial es a la que queremos encargarle de estas tareas cuando la película ya cambió. Hoy por hoy, el contacto principal debería de centrarse a través de medios digitales. Gracias, Javier, por tu respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Javier, ¿qué cambios se han evidenciado con la implementación de la gestión de riesgos? Bien, bueno, yo creo que por primera vez todas las cooperativas en todos los segmentos tienen conciencia absoluta de que la gestión integral de riesgos ha sido la herramienta fundamental para poder tomar decisiones ante una crisis como la que estamos viviendo.
Ustedes conocen que lamentablemente pues han existido inclusive detractores dentro del sistema cooperativo que mencionaban que la gestión integral de riesgos básicamente era un incremento en los costos de operación de las entidades y no se había considerado la potencia que tiene el análisis de la gestión de riesgos y cómo esto integrado a los modelos de negocios permiten ser más rentable y más seguro. Ahora, con la pandemia, todas las entidades en todos los niveles, hacia inclusive las más pequeñas, tienen una conciencia completa de que si no realizamos análisis acerca de las potenciales pérdidas crediticias, si no tomamos decisiones en base a información, el feeling de las personas que administran el negocio no es suficiente para llegar a generar resultados adecuados. Creo que la pandemia ha permitido mostrar de manera notoria cómo la gestión integral de riesgos tiene un papel predominante y no debe implementarse solamente por cuestión normativa, sino como parte del modelo de negocio.